Hola jóvenes, ¿cómo les va? Esto es Electrotecnia 26 y en este video vamos a seguir nosotros analizando cómo resolver nuestros circuitos de corriente alterna. Es muy importante lo que vamos a ver hoy para que ustedes se ubiquen cuando tenemos varias impedancias en un circuito y pues sabemos cómo tratarlas, ¿no? Esas impedancias y encontrar los parámetros que nos piden. Ok, miren este circuito que está aquí. Aquí tenemos varias cargas de tipo resistivo, inductivo y de tipo capacitivo, ordenadas de algunas maneras, ¿no es cierto? Algunas están en serie, otras están en paralelo. Vamos a ver cómo nos organizamos y ordenamos este circuito para poderlo resolver. Lo primero que tenemos que encontrar es Z total. Para encontrar Z total tenemos que sacar impedancias en los circuitos, es decir, transformar todas estas cargas de los tres tipos que conocemos en impedancias. Y es muy sencillo, mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Todas las cargas que estén en ordenamiento serie las vamos a considerar una impedancia. No se olvide cuando las cargas están en ordenamiento serie. ¿Cuál es la condición? De que la corriente que circula por ella sea la misma. Es decir, no debe haber puntos entre las cargas para considerar las cargas en serie. Por ejemplo, mire aquí. Entre la salida de la fuente y el punto A hay una sola carga. Es la R1. Entonces, a esta R1, como no hay más cargas, la podemos considerar una impedancia. La vamos a encerrar en un circulito rojo, un rectángulo rojo, perdón. Acá, mire, tenemos R2 y X1. Estas dos están entre los puntos A y C. Y no hay nada entre ellas, no hay ningún punto más que se interponga. Entonces, a estas dos también la vamos a considerar una impedancia. Luego veremos cómo planteamos las impedancias, ¿no? Por lo pronto, vamos primero considerando las impedancias que vamos a tener. Acá, entre el punto C y la fuente, mire, también hay dos cargas. No hay ningún punto que se interponga entre ellas y también las consideramos una impedancia y le hacemos un rectángulo rojo. Entre el punto A y el punto B, mire, está una bobina, es la XL2. No hay más elementos, por lo tanto, solo esta bobina va a ser una impedancia. Ya está con su rectángulo ahí. Acá, entre el punto B y el punto C, tenemos una resistencia óhmica pura y un capacitor, es decir, una reactancia capacitiva. Por lo tanto, a estas dos también las vamos a considerar una impedancia, porque están entre el punto B y el punto C y no hay puntos que se le interpongan. Y finalmente, mire estas tres cargas, la R4, la XL3 y la XC3. Si se da cuenta que las tres están en serie, fíjese bien, no hay nada que se les interponga. Por ejemplo, aquí no hay un punto, entonces la conexión es continua entre las tres y las tres van a formar una sola impedancia. Bien, vamos a hacer así, por lo pronto, hasta ahí. Entonces, ¿cuántas impedancias vamos a tener en este circuito? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 impedancias tenemos en el circuito. Tomamos ese criterio para organizar nuestras impedancias. Por ejemplo, usted no puede decir que la XL2 y la R4 están en serie, ¿no es cierto? ¿Por qué no están en serie? Usted tienen el mismo camino, la misma corriente. No, no tienen la misma corriente. Tienen un punto intermedio, un punto que les corta la calidad de estar en serie o la condición de estar en serie. Entonces, estas dos no están en serie. No pueden estar en serie. Pero estas sí, miren, estas no tienen ningún punto que les corte, ningún punto que les interrumpa. Por lo tanto, se les considera que están en serie. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en un circuito es determinar cuáles son nuestras impedancias. Nosotros ya lo hemos hecho aquí, haciendo esas consideraciones. Luego vamos a ver, por ejemplo, que aquí solo hay R, aquí solo hay bobina, acá hay los tres elementos, aquí hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Entonces, eso ya vamos a ver luego en otro video. Por ahora solo quiero que entiendan esto nada más de cómo consideran sus impedancias. Estas que las hemos considerado aquí en el circuito en negro están acá en azul, miren. Entonces ya está. Z1 va a ser esta. Ya lo hemos puesto ahí como Z1. Z2 es esta aquí, entre los puntos A y C. Entre el punto A y C está Z2. Las impedancias se dibujan así, en rectángulos, por eso estamos poniendo rectángulos. Y no se olvide que estos rectángulos, es decir, las impedancias, pueden tener cualquiera de los tres elementos combinados. Pueden tener un solo elemento, dos elementos o los tres, como en este caso, miren acá, de la Z6 decíamos que tiene los tres elementos. La Z3, esta que está aquí, miren, tiene dos elementos, una resistencia y una bobina. La Z4 es esta de acá arriba. Miren la Z4, ¿qué tiene la Z4? La Z4 solo tiene una bobina nada más, no tiene resistencia óhmica ni reactancia capacitiva. Entonces a esta la vamos a plantear, como ya sabemos, aplicando nuestros números complejos. Esta es Z4, está ahí. Luego viene la Z5, que le hemos denominado a esta, entre los puntos B y el punto C. Entonces esta tiene una resistencia óhmica pura y un capacitor, y a esta la denominamos Z5. ¿Ok?
Y finalmente tenemos la Z6, que es esta, dijimos, que está dibujada acá. Miren, esa es la Z6 entre el punto B y el punto C. La Z6 tiene tres elementos, una resistencia, una XL y una XC. Les decía que luego vemos cómo planteamos eso ya matemáticamente, es decir, ya cuando estemos haciendo el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer con esto? Ya tenemos el circuito ahí con sus 6 impedancias. ¿Qué vamos a hacer para encontrar, por ejemplo, la impedancia total? Simplemente vamos a sumar estas impedancias tal como se nos presentan. Por ejemplo, ¿cómo está la Z5 y la Z6? Miren, la Z5 y la Z6 están en paralelo. ¿Por qué? Porque simplemente tienen un mismo inicio y un mismo final. Son dos cargas en paralelo, por lo tanto la Z5 y la Z6 vamos a resolver en paralelo y de ellas nos va a quedar una impedancia que la vamos a llamar, sería ahí, ¿no es cierto? Una impedancia por ahí que la vamos a llamar Z7. Entonces, de la Z5 y la Z6 sacamos la Z7. ¿Y cómo está la Z7? Mira, acá estamos en el circuito 3 ya. La Z7 resulta que al resolver estas dos en paralelo nos queda aquí una Z7 que está en serie con la Z4. Tal como ustedes tienen en el circuito 3 aquí, miren, la Z4 y la Z7 están en serie. Entonces, ¿cómo resolvemos estas dos impedancias? Las resolvemos en serie. Sumamos Z4 y Z7 en serie y vamos a obtener una Z8. En el circuito 4 ustedes ya tienen la Z8 aquí. Ahí está la Z8, ¿no es cierto? Pero ¿cómo está esta Z8 a su vez con la Z2? Ustedes ven que la Z2 estaba solita aquí, simplemente están en paralelo ambas zetas, por lo tanto a estas dos las vamos a resolver en paralelo aplicando las ecuaciones de suma en paralelo. Puede ser la ecuación general o el producto para suma, o si son iguales usted ya sabe qué ecuación aplicar. Ahora tenemos Z8 y Z2 en paralelo. Resolviendo estas dos en paralelo nos va a quedar una Z9. Miren, la tenemos acá. Z9. Entonces la Z9 a su vez está en serie con Z1 y Z3. Es decir, Z1, Z9 y Z3 están en serie. Fíjense en este detalle, ¿no? Que nosotros hicimos así. A esta Z1 le pusimos distinta de la Z3. Pero se da cuenta que la Z1 y la Z3 podrían hacerse una sola porque estos tres elementos, la R1, la R5 y la XL1 están en serie. A la final resultaron estar en serie, pero para no hacernos problema, para que usted pueda entender mejor, las pusimos separadas. Pero estas dos, tranquilamente, como ustedes ven aquí, ya las podríamos haber dibujado en serie. Pero no importa, como quiera que usted haga, siempre va a llegar al mismo resultado, siempre que haga bien, obviamente, ¿no? Porque no va a cambiar y no le va a salir. Siempre que usted siga los pasos correctamente, va a llegar al mismo resultado. En este caso, hacer una sola de estas dos o hacer dos nos va a dar lo mismo. Para finalizar entonces y encontrar la Z total, tenemos que sumar Z1, Z9 y Z3 en serie y finalmente ya obtendremos la Z total. ¿Qué nos va a servir, por ejemplo, para sacar la intensidad total del circuito, para hacer otro tipo de cálculos? Bueno, ya veremos en los videos siguientes lo que podemos hacer. Entonces, repito, el primer paso que tenemos que hacer con nuestras cargas es determinarlas como impedancias. Entonces vamos a determinar una impedancia para cada una de estas cargas, viendo si están en serie o no. No podemos determinar una impedancia entre dos cargas en paralelo, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuáles están en serie, cuántas están en serie, y todas esas que están en serie, hacerlas como una impedancia e irlas dibujando, así como está aquí, miren. Ahí usted se va organizando, no se confunde, se da cuenta qué es lo que tiene que hacer y poco a poco las va sumando, como hemos hecho en estos gráficos, hasta obtener al final una Z total. ¿Ok, jóvenes? En los próximos videos vamos a ir ya resolviendo esto de manera matemática. Pondremos un circuito con valores matemáticos y aplicando nuestros números complejos. Por eso es necesario que usted tenga la calculadora lista por ahí para poder resolver estos circuitos con números complejos. Es muy fácil hacerlo con complejos. Si no fuese con complejos, esto sería muy complicado y nos pasaríamos todo el año y no podríamos resolver un circuito. Pero con complejos es muy sencillo y ustedes van a ver cómo lo resolvemos. Ok, jóvenes, entonces hasta el próximo video. Por favor, cuídense y ya nos estaremos viendo.